primer matemático más reconocido de su época, fue conocido por descubrir la manera de medir la altura de las pirámides, la de Keops, construida en el año 2550 a.C. Para hacer esto, la pirámide medía 146.6 metros de altura cuando fue construida, lo que equivaldría hoy a un edificio de 48 metros de altura. Cuando visitó Egipto, un faraón le pidió que midiera la altura de la pirámide de Keops, midiendo su sombra que la proyectaba el sol. ¿Y cómo lo hizo? Vio la sombra de la pirámide y vio que los triángulos formados eran semejantes. Al día siguiente, colocó una vara parada y esperó a que la sombra de la pirámide tocara la vara, y de inmediato midió la sombra con la vara para así sacar la altura. Habla Martín. Pues vamos a medir las sombras de este palo para así poder calcular la altura de la torre. Ahora tráelo para que veamos. En verdad mide los 5. Y la medida de este palo, que es palo de escoba, es 1,10. ¿Sí? Ya. ¿Yo? Sí, te toca. A mí, ¿no? Lo que vamos a medir va a ser la torre de la compañera de Telcel y vamos a medir cuánto mide su sombra y así poder calcular lo que realmente mide la torre. ¿Sí? Rufo. Lo que se va a hacer enseguida es colocar el palo a donde termina su sombra con la terminación de la sombra de la antena. Eso dará la proporción de que donde termina la sombra del palo será medio metro. Y así equivalente para ir midiendo la sombra de la antena. Enseguida lo que se hará será medir para así determinar cuánto mide la sombra de la antena. Vente, vamos a pasarlo por aquí. Pone pausa, René. Espérate, acércate para que veamos. Ahí serían 11 metros. 11 metros que mide. 11. 11 y 70. 11.7. Y acá. Para determinar completamente la sombra de la antena, vamos a medir la distancia que hay entre la antena y la barda con una vara que mide 2.55 metros. Ya, Ya. Que toque exactamente la antena, Por favor. No
se te vaya a ir, Rufo, ¿eh? ¿Ya? ¿Ya? El tramo sobrante de la vara de 2.55 metros fue de 53. Fue de 53 centímetros, o sea que... con 2 centímetros. 2.02. Entonces, el total De la barda. De la barda hacia la torre. de la distancia de la barra hacia la torre, que sería la sombra que nos faltaría, sería 2.2 metros. 0.2. Ya está. Ya calculamos la medida de la sombra de la antena. Entonces, nos resultó que era 13.72 metros, ya agregándole la distancia que había entre la antena y la pared. Entonces, con esta sombra de la antena se formó un triángulo que es semejante al triángulo que se forma de entre el palo que usamos y su sombra. Entonces, ya definimos la proporción. Entonces decimos que X sobre 1.1 es igual a 13.72 sobre 0.5 metros. Entonces, por regla de 3, 1.1 por 13.72 sobre 0.5, resultó que la medida de X es igual a 30.184 metros. Entonces, esa fue la altura que nos resultó de la antena.